Estamos estudiando ya el capítulo 13. Y decíamos que el capítulo 13 marcó un quiebre en el discurso del Señor. ¿No está muy fuerte esto? Dice, le preguntaron los discípulos, lo veíamos el domingo pasado, en el versículo 13, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A unos les es dado conocer los misterios del reino y a otros no les es dado. Acá hay un quiebre en el discurso del Señor Jesús. Él había obrado abiertamente, él había hablado abiertamente a todos. Él recorría las aldeas, recorría las ciudades, dice, predicando y enseñando en las sinagogas de ellos y en los lugares públicos y sanando toda enfermedad, toda dolencia del pueblo. Sin embargo, los fariseos, los escribas y el pueblo en general veían a Jesús obrando, escuchaban su enseñanza y en vez de reconocerlo como el Mesías que estaban esperando y arrepentirse, lo rechazaban. Mateo enseña, el motivo por el cual Mateo escribió el Evangelio es para demostrar que Jesús es el Rey, es el Mesías que el pueblo estaba esperando. Y lo vemos a lo largo de todo lo que estuvimos estudiando. Vemos en el capítulo 1 de Mateo que comienza ¿cómo? ¿Se acuerdan? ¿Con qué comienza el capítulo 1? La genealogía. Ya desde el comienzo Mateo está enseñando y probando que Jesús es el hijo de David. En el capítulo 2 lo prueban los sabios de Oriente. En el capítulo 3 lo prueba y lo confirma Juan el Bautista, el precursor que anunciaba las Escrituras. En el capítulo 4 está aprobado porque vence a Satanás. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios puede hacer eso. Los capítulos 5, 6 y 7, el rey habla. Y lo que habla es cómo es el reino y cómo deben ser los que son súbditos de ese reino. Capítulos 8, 9 y 10. Vemos cómo este rey, este Mesías que vino, cómo obraba milagros, señales que probaban que él era el que anunciaban las profecías. Capítulo 11 inclusive. Pero a partir del capítulo 11 y el 12 vemos claramente la oposición. Él hablaba, enseñaba y hacía lo que el Mesías debía hacer y decir, pero el pueblo lo rechazó hasta el colmo, que atribuyeron sus obras a Belcebú. Ya no había nada más que hacer. Ya no iban a arrepentirse, no iban a creer, por más que hiciera cualquier cosa. Le pedían más señales y él dijo, no, la última señal que queda es la señal de Jonás. Voy a estar 3 días en la tierra y al tercer día voy a salir. Y entonces el capítulo 13 es el quiebre del discurso, ya les habla por parábolas. Y son, dice, como leíamos recién,
Le preguntaron por qué enseña por parábolas y él le dijo, porque a ustedes les es dado conocer los misterios del reino. A los otros no les es dado. Los misterios del reino. Ahora el Señor Jesús, a través de parábolas, empezaba a enseñar los misterios del reino. Quiero que entiendas esto. Él vino al pueblo de Israel y el pueblo de Israel lo rechazó. ¿Cómo empezó él diciendo? Arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Esa era su prédica. Y el pueblo de Israel lo rechazó. Entonces ahora el Señor Jesús comienza a enseñar los misterios del reino. ¿Qué pasa si Israel rechaza al Mesías? ¿Qué pasó ahora con el reino que él predicaba? ¿Se terminó? ¿Ahora se muere el Mesías? ¿O lo van a matar al Mesías y se termina el reino? Entonces el Señor Jesús enseña los misterios del reino. ¿Pero a quién se los enseña? A los que van a entenderlo, a los que van a vivir en ese reino, a los que están dentro o los que van a entrar en el reino. Los otros no lo van a entender. ¿Sí? Entonces, a los que le es dado entender, a esos le está hablando. Al resto va a quedar afuera, no va a entender nada. Y así fue con la parábola del sembrador. ¿Te acordás que lo veíamos la semana pasada? La gente escuchó sobre un sembrador que sembraba en diferentes terrenos y no entendió nada, absolutamente nada. ¿Qué era lo que estaba diciendo este Mesías? Este hombre, perdón, no lo consideraban Mesías. ¿Qué es lo que quiere enseñar? Entonces vamos a ubicarnos en la situación. El Señor Jesús está sentado arriba de una barca y una multitud en la costa, seguramente en la ciudad de Capernaum, ¿sí? Escuchando, y el Señor hablando por parábolas. 4 parábolas le dice a la multitud y no les explica nada. 4 parábolas sobre los misterios del reino. Después, cuando está en la intimidad con sus discípulos, ellos le preguntan del significado y ahí les explica. Y les comenzó hablando de un sembrador que salió a sembrar. ¿Te acordás de eso? Y tiraba la semilla en diferentes terrenos. Y ahí tenemos un misterio del reino. Un misterio que está revelando el Señor Jesús. La semilla, que era la palabra de Dios, va a ser sembrada en los hombres, pero muy pocos, una cuarta parte en este caso, solo algunos van a dar fruto. El resto la va a rechazar. Eso es un misterio del reino. Algo que el Señor está revelando. Y ahora va a revelar un poco más sobre este reino, sobre este misterio. Misterio es porque es algo que estaba velado, que solamente estaba en el corazón de Dios, que los hombres no conocen, y ahora el Señor Jesús lo está revelando. Yo quiero que te des cuenta que esta etapa del reino fue inaugurada cuando el Señor Jesús llegó a la tierra, y se va a extender hasta que el Señor Jesús vuelva por segunda vez. Esto era algo completamente novedoso, lo que el Señor estaba predicando, y algo muy útil, muy para nosotros. Estas enseñanzas son específicamente para nosotros, que estamos viviendo en ese tiempo. Y ahora el Señor, después de la parábola del sembrador, inmediatamente le relató la parábola del trigo y la cizaña. Y dice así: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena cizaña en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos?
Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esto era lo que escuchaba la multitud que estaba en la costa. Y vemos que esta parábola tiene bastante que ver con la anterior, ¿o no? ¿Sí? ¿Encuentran algunos puntos en común? ¿Sí o no? ¿Estamos acá o no? ¿Cómo qué, por ejemplo? El campo, la tierra, la semilla, un sembrador, fruto. Bueno, claro. Bueno, entonces tiene mucho que ver. Hay mucho que ver. Esta parábola se complementa con la anterior. Y la gente escuchaba entonces, y te recuerdo que entre esa gente había muchos agricultores, y muchos que, aunque no eran agricultores, conocían el asunto. Entonces, lo que él estaba contando era algo familiar para ellos. Y dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró junto con sus ayudantes, con sus siervos, sembró buena semilla en el campo, en su campo, en el campo de su propiedad. Sembró buena semilla. Y ocurrió algo terrible, pero muy espantoso. Imagínate que dice que mientras dormían los hombres, esto es en la oscuridad de la noche, muy arteramente, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esto es algo terrible. Esto el agricultor sabe lo que esto significa. El trabajo que implica sembrar un campo. En la inversión de dinero, de esfuerzo. Ahora viene un enemigo, y con la única motivación de su maldad, de su envidia, sin ningún tipo de derecho, porque era el terreno, el campo era del padre de familia, él no tenía ningún derecho a hacer esto. Y dice que vino y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esto es un acto de maldad atroz. Los estudiosos dicen que la cizaña es muy parecida al trigo, aunque su flor cuando florece es negra, no dorada como el trigo, y que tiene un hongo que es venenoso para los animales y para los hombres. Entonces, la maldad era extrema. Su único propósito era destruir el trabajo del padre de familia. Imagínate la multitud escuchando eso. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y al principio no pasaba nada, o sea, no se notaba nada. Iba creciendo. Esto requiere tiempo. Iba creciendo y no había ningún problema. La cizaña y el trigo eran muy parecidos. No se habían dado cuenta. Pero dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, cuando dio fruto, como dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Cuando dio fruto, entonces apareció recién la cizaña. Vos imaginate cuando los obreros, que parece que tienen una muy buena relación con su amo, los obreros vieron esto, se quedaron
espantados, asombrados, su trabajo. Entre el trigo había cizaña. Y dice que vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Claro, no había explicación para una cosa así. O sea, ni se les pasó por la cabeza pensar que alguien podría haber hecho eso a propósito. Entonces, la única explicación es: te equivocaste, Señor. Elegiste mal la semilla. No sembraste semilla buena en el campo, dicen. ¿De dónde pues tiene cizaña? ¿Cómo puede ser que la cizaña haya aparecido? No había explicación para algo así. Pero el padre de familia se muestra muy equilibrado y dijo: un enemigo ha hecho esto. Él sabía que la semilla no era la culpable. Él sabía que todos habían hecho lo que correspondía, el trabajo que había sido encomendado había sido hecho bien. Esto lo había hecho un enemigo. Él no lo localiza, no lo menciona, pero dice: un enemigo ha hecho esto. Él no se descontrola, no se asombra. Un enemigo ha hecho esto, dice el padre de familia. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Los siervos tienen buena voluntad. Entonces le dice: bueno, Señor, vamos y arrancamos ahora y arreglamos la situación. Pero el padre de familia conocía cosas que los siervos no conocían. Él veía lo que sus siervos no veían. Él conocía lo que no estaba en la superficie. Claro, los siervos ven lo que sus ojos le muestran. Ellos veían trigo y cizaña y querían arrancarlo, pero el dueño del campo, el padre de familia, sabía incluso lo que estaba pasando abajo de la tierra, lo que no estaba en la superficie. Y les dice: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. ¿Por qué? Porque las raíces estaban entrelazadas y arrancando la cizaña iban a arrancar el trigo. Y ahí sí que se iba a perder toda la cosecha. No era el momento para hacerlo. Y dijo: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Dejad crecer lo uno y lo otro hasta la siega. Y la multitud escuchando. Le están hablando algo que entienden, pero no alcanzan a la profundidad de lo que está diciendo. Ellos se quedan en la historia. El Señor, el dueño le dice: dejad crecer lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, en el momento oportuno, en el momento apropiado, yo diré a los segadores, no a sus siervos que estuvieron sembrando, sino a los segadores, a personas capacitadas para eso. Yo les ordenaré: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hay un momento para separar la cizaña del trigo, no es ahora. Llegará el momento. Y eso será un trabajo que no va a ser para cualquiera, va a ser para personas especializadas, que yo enviaré. Y se terminó la historia.
Les habló de un padre de familia, les habló de cómo un enemigo arruinó su sembrado, pero también les habló que él no se descontroló, que él tenía todo bajo control y ya tenía pensado cómo iba a hacer las cosas. Y nada más. Y después le refirió 2 parábolas más. La de la semilla de mostaza y la de la levadura. Y la multitud se quedó con eso. Escucharon, pero no entendieron. ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque no les es dado entender los misterios del reino. Porque hasta ahora ellos han oído, pero no entendían. Teniendo oídos, no oían, como había dicho Isaías. Entonces después, en la intimidad, los discípulos, que verdaderamente tampoco habían entendido, fueron y le preguntaron: ¿qué quisiste decir con eso? Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ya en la intimidad del hogar, los discípulos se le acercaron y el Señor les explicó el significado. Primero les explicó el significado de la parábola del sembrador y después, que ya lo vimos, y después el significado de la parábola del trigo y la cizaña. Y vemos que es muy claro y muy preciso. Dice: el que siembra la semilla, la buena semilla, es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Vos leíste muchas veces este título, Hijo de Hombre. Es un título mesiánico. En el Antiguo Testamento también se habla del Hijo del Hombre, como el que había de venir. Vamos a ir a Daniel 7:13. 7:13 y 14. Daniel 7:13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este hijo de hombre es el que ahora estaba hablando. Este que le fue dado dominio eterno y cuyo reino nunca sería destruido. Este es el que estaba hablando ahora. Y ese reino que nunca iba a ser destruido es el reino del que él está hablando. Entonces, dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo. El Hijo del Hombre, aquel que anunciaban las profecías. Ese Hijo de Hombre cuyo reino es eterno,
ahora se es presentado como un simple sembrador. Continúa diciendo, el campo es el mundo. El campo es el mundo. Muchos, pese a que está bien claro, específico acá, el mismo Señor Jesús dice que el campo es el mundo, muchos interpretan que el campo es la iglesia. No, el campo es el mundo, el mundo. En el mundo es donde se siembra la semilla. La buena semilla son los hijos del reino. Veíamos en la parábola del sembrador que la semilla, ¿qué era? La palabra del reino. Ahora, nosotros leímos Génesis, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Las semillas producen plantas ¿de qué? De su misma especie. Entonces, la semilla produce hijos, los hijos del reino. Entonces, la buena semilla son los hijos del reino, son producidos por la buena semilla. La cizaña, si la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña obviamente, dice, son los hijos del malo. Está muy clarísimo, extremadamente claro. Bien, entonces, dice, la cizaña son los hijos del malo, el enemigo que la sembró es el diablo. Muy claro, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, el fin del mundo, el final. Los segadores, los ángeles. No menciona, no dice quiénes son los siervos sembradores, pero sabemos quiénes son, los que predican la palabra. Ellos no pueden arrancar la cizaña del trigo, tienen que venir los ángeles. Entonces hasta ahora el Señor estuvo declarando claramente quién es cada uno, cada personaje qué significaba, o cada elemento de la parábola qué significaba, extremadamente claro. Y después dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, el Señor está hablando de un período. Cuando habla de sembrar y crecer y cegar, habla de todo un periodo de tiempo largo. Y el Señor es específico cuando dice, esto va a ocurrir hasta la siega. El tiempo donde va a ocurrir la separación del trigo y la cizaña va a ser en la siega. El resto del tiempo va a ser, la cizaña y el trigo van a convivir, van a estar juntos. Así tiene que ser. Si arrancamos la cizaña, el trigo va a sufrir. Podemos arrancar incluso trigo. No se hace en cualquier momento. Hay un tiempo oportuno, kairos. Un tiempo oportuno, que va a ser en el fin del siglo. Entonces lo que está hablando acá el Señor, de un periodo de tiempo que nosotros entendemos que es un periodo largo de tiempo. De todas maneras el Señor ya lo está sugiriendo, que es un periodo largo, que lleva más de 2000 años. No sabemos cuándo terminará, pero sabemos que en este periodo trigo y cizaña convivirán. Y dice,
Como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, en el fin de esta era, de este período. La siega es un símbolo escatológico, un símbolo del final, un símbolo de juicio. Y está bien claro cuando leemos Apocalipsis 14, Apocalipsis capítulo 14, allí habla en términos de siega y de vendimia, Apocalipsis 14 hasta el 20. Vamos a leerlo. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo de Hombre, nuevamente esa figura del Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de llegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que está sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Entonces, bueno, acá combina la figura de la siega con la de la vendimia, segar trigo y vendimiar uvas, pero la imagen es la misma, y es la imagen de separación. Los buenos frutos, el trigo va para un lado y el mal fruto a otro, a la ira de Dios. Entonces esto es juicio. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, ya no vendrá como un siervo sufriente ni como un sembrador. Ya no habrá más que sembrar. Cuando el Hijo del Hombre vuelva por segunda vez, se terminó la siembra, ahora es tiempo de siega. Ya no habrá oportunidad para arrepentimiento. Hoy es tiempo de arrepentimiento. Pero llegará el día que ese tiempo se termine y venga el juicio. Eso lo está anunciando el Señor. Desde el comienzo, cuando empezó a anunciar los misterios del reino, ya está diciendo que va a haber un tiempo de juicio. Un tiempo de juicio donde se va a separar el trigo de la cizaña. Ya no va a haber manera de arrepentirse. Y será, dice, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego. Así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, y escucha esto, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Fíjate, es muy significativo que el Señor no dice a todos los pecados, a todos los que hacen iniquidad, porque de hecho todos los que hacen iniquidad van a ser separados, pero especifica a todos los que sirven de tropiezo. ¿Sabes quiénes son los que sirven de tropiezo? Los engañadores. Dice, vamos a Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Los que sirven de tropiezo deberían temblar. ¿Quiénes son? Los que engañan. Los que engañan a sus pequeños. Mateo 7, 22 y 23.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es en el tiempo de la siega. A todos los falsos maestros que hacen de tropezar al pueblo, a todos los falsos profetas, a todos los falsos apóstoles, a todos los religiosos. ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! A todos los que sirven de tropiezo y a todos los que cometen iniquidad. Esto es, a todos los pecadores. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto va a ocurrir. Esto va a ocurrir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esto va a ocurrir. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lloro. El lloro. No conocemos el lloro. Lloramos porque nos duele algo, lloramos porque tenemos tristeza, pero ese lloro no va a tener ningún tipo de consuelo. Es un lloro eterno, así será el lloro, un llanto eterno, inconsolable, inacabable, desesperado, sin fin. El lloro y el crujir de dientes. El crujir de dientes por el terror y por la ira. Un terror y una ira interminables. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero los justos, dice, pero los justos, aquellos que durante este período van a ser menospreciados, perseguidos, burlados, ellos van a resplandecer como el sol. Daniel 12:3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hay retribución a unos y a otros. El Señor pagará conforme a sus obras. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Los justos resplandecerán como el sol, a la semejanza del Señor. El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor está hablando de estos tiempos. Está hablando de hoy, está hablando de nosotros. Estos son los postreros días. Los postreros días comenzaron cuando el Señor vino y terminarán cuando el Señor venga por segunda vez. Estos son los postreros días donde se levantarán engañadores, días peligrosos, días confusos. En estos días estamos nosotros. Y estamos aquí para hacer justicia,
Estamos aquí para sembrar en otros, así como sembraron en nosotros. Estamos aquí para ser hacedores de la palabra, no simplemente oidores. Dios nos puso en este tiempo, en este lugar, con un propósito específico. Esto es lo que el Señor está enseñando a través de la semilla, de la parábola de la semilla, de la cizaña y el trigo. Los misterios del reino. Y a nosotros nos ha sido dado entender y ser parte del reino. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Preguntas?